Hola querida familia de terapia, nos encontramos nuevamente en este espacio, hoy con un tema que está súper polémico y muy presente en las redes sociales por estos días en Colombia, dado este tema de la ley que quiere empezar a castigar los métodos coercitivos o los métodos negativos de crianza, métodos en donde se castigue físicamente al niño. ¿Qué es lo que quiero reflexionar con ustedes respecto a este tema? No vengo a traerles tips de crianza positiva, no vengo a hablarles de cómo es la mejor manera de criar a sus hijos, solamente quiero entablar con ustedes una pequeña reflexión para que lo tengamos en cuenta como sociedad. No soy psicóloga infantil, pero sí he apoyado muchos procesos con adultos que traen heridas, que traen diferentes traumas a través de la crianza justamente que recibieron bajo este modelo antiguo. ¿De qué se trata finalmente esto de la crianza positiva como alternativa al castigo físico? De poder bajar al nivel del niño, de poder hablar en su lenguaje y poder mostrarle el mundo y cómo interactuar con ese mundo desde la conciencia misma que él puede generar en lo positivo que puede impactar para los demás y para sí mismo, el bienestar que puede generar. ¿Y por qué esto es tan difícil? Porque venimos de una cultura del castigo a todo nivel. No es solamente cómo nos castigaban nuestros padres, sino todo se castiga en la sociedad. Se dan cuenta, para que podamos cumplir con las leyes, se sancionan ciertos castigos. No puedo exceder la velocidad porque me multan, o no puedo hacer ciertas cosas porque termino en la cárcel. Todo siempre va a ser a través del castigo. ¿Esto qué significa? Que como seres humanos estamos operando todo el tiempo a través del miedo. Dejo de hacer eso por miedo a la represalia que haya, pero no porque haya una conciencia real y una comprensión de por qué no está bien hacer cierta cosa o de por qué no está bien actuar de cierto modo con esa persona. Es hora de cambiar los paradigmas. No podemos seguir manejándonos desde el miedo. Dense cuenta que es una ley que va a castigar el castigo. Entonces entramos en un bucle en donde el adulto no va a golpear a su hijo por miedo a que lo castiguen. Seguimos bajo la misma dinámica. No estoy en contra de la ley, me parece maravillosísimo, por algo podemos empezar, pero vayamos más allá. Trascendamos, no podemos permitir seguir dentro de esta misma dinámica de dolor. Hace mucho tiempo vi un video, era de Estados Unidos si no estoy mal, en donde una mujer entraba a un centro comercial con su hijo, un mercadito, y el niño regaba todo, tumbaba todas las cosas, se acercaba al dueño, confrontaba a la mamá y ella lo único que decía es: ¿pero qué quiere que haga? Si yo le hago algo me van a mandar a la cárcel. Esto me hizo pensar mucho en que para esta mujer y en su imaginario, la única herramienta de crianza que había era justamente el golpe o el castigo físico. Y mucho de eso sucede aquí también en nuestra cultura. Sentimos que si no tenemos la herramienta de golpear a nuestro hijo, de gritarlo, de amedrentarlo, de castigarlo de alguna manera, quitándole las cosas que le gustan, muy conductista por demás, entonces sentimos que no hay herramientas. No hemos visto otras alternativas. Aprendemos por modelamiento y seguramente muchas de nuestras generaciones venimos de crianzas profundamente maltratantes, y no solamente maltratantes a nivel físico, porque el castigo a nivel psicológico, la humillación, el rechazo, la sobreexigencia son maneras de maltrato que muchas veces no son visibles hasta que ya lo trabajamos en terapia cuando son adultos y tenemos que empezar a curar todas estas heridas que quedaron sembradas desde la infancia. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo les hago el día de hoy? Como adultos, empecemos a generar conciencia de verdad de cuáles han sido las secuelas que han dejado estos rastros de crianza, y sin querer juzgar a nuestros padres porque era la única herramienta que tenían, pero sí seamos conscientes de cuáles son esas heridas, cuáles son esos dolores que quedaron allí instaurados, porque también he visto mucho en redes con esta polémica que hay muchos defensores del castigo físico. Una palmada a tiempo es buena, las generaciones de hoy son unos irrespetuosos porque antes nos golpeaban y nos enseñaban que era lo que estaba bien y ahora no les dicen nada. Entonces todas estas personas creen que han sido personas de bien gracias a los golpes que han recibido.
Y no lo dudo, seguramente seas una persona de bien, pero ¿a qué costo? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son las dificultades que tienes para poder relacionarte de ciertas maneras con tu pareja o con tus hijos incluso, o en el trabajo? Si nos sentimos amedrentados, amenazados todo el tiempo, quizás son un montón de mandatos a nivel inconsciente que no logres ver en este momento, pero que sí están repercutiendo de manera importante en la manera como te relacionas con el mundo. Así que en la medida que nosotros hacemos esa reflexión interior de cuáles son mis secuelas, de qué fue lo que pudo haber pasado a través de ese grito, a través de ese golpe, a través de ese estarme encerrando en la habitación solo. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó conmigo? ¿Cuáles son las heridas? Y en la medida que yo soy consciente de eso, puedo ser consciente de cómo estoy tratando a mi hijo. Porque quizá mucho de esta crianza también tiene que ver con la necesidad de poder, con la necesidad de sentir que mi hijo me es obediente, sin importar si lo que yo le estoy pidiendo sea algo nacido desde el miedo o sea algo fundamentado realmente en una ética que nos lleve a mejorar como sociedad. Si es por poder, sigue siendo una cadena de dolor, porque es ejemplo, si tú golpeas a tu hijo porque te golpeó, porque te jaló el cabello, entonces te pego porque no le debes pegar a tu padre, pero yo sí te pego. El niño va a aprender a que no puede golpear a su padre por miedo al golpe que va a recibir, pero no porque de verdad sienta que está mal hacerlo o porque empatice con el dolor de su papá. Lo va a hacer solamente por evitar el golpe. Pero el día de mañana, cuando encuentre a alguien con quien relacionarse que no tenga la fuerza, la autoridad o el poder de su padre, va a poder sentir que tiene el derecho a ejercer el mismo tipo de maltrato o el mismo tipo de crianza o el mismo tipo de trato, porque el otro no va a poder defenderse. Así que se vuelve una cadena de dolor, una cadena de golpe, una cadena de castigo, pero nada tiene que ver con la conciencia real de cómo yo estoy en el mundo y cómo comprendo el mundo en el que estoy. Hay que salir de esa esfera. Entonces, vamos a ver si podemos empezar a criar a nuestros hijos de una manera más amorosa, no solamente por el miedo a ser castigados ahora por la ley, sino porque tengo una nueva conciencia de sanar mis heridas para evitar generar esas heridas en mis hijos. Así que, llevémonos esta reflexión y los invito a que puedan compartir en los comentarios qué es lo que piensan de esto, qué es lo que piensan de la manera como han sido criados y qué es lo que piensan de la manera como quieren criar a sus hijos. Compartamos y vayamos expandiendo un poco más esta discusión que es tan importante para poder romper un paradigma que lleva mucho tiempo en nuestra sociedad y que es hora de generar un cambio radical en la manera como vemos el mundo y como vemos la crianza. Así que estamos muy atentos a sus comentarios. Si les gusta este video, por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal y aquí siempre estaremos para ustedes. Muchísimas gracias por estar conectados. Nos vemos muy pronto.